Hola a todos, ¿cómo están? En estos momentos vamos a ver un video en extenso de cómo se mueve y cómo funciona el equilibrio de mercado en economía. Debemos considerar que el equilibrio de mercado es donde oferentes y demandantes coinciden en precio y cantidad. ¿Cómo dibujo esto? El plano cartesiano debemos considerar que siempre tiene 4 planos, el plano A, B, C y D. ¿Dónde dibujo las curvas? Matemáticamente sé que no puedo vender menos 3 unidades de algo a menos un precio. Por lo tanto, yo debo solamente considerar cantidades positivas. En el eje horizontal siempre va el Q o la cantidad o también determinado X, y en el eje vertical va el precio. En este caso, eso no quiere decir que las curvas de oferta y demanda no comiencen o inicien desde un plano positivo. ¿Cómo lo vemos? Siempre para dibujar las curvas de oferta y demanda utilizo el cuadrante B que ustedes ven en la figura. ¿Por qué? Porque tiene las cantidades positivas. Entonces, dibujando una curva de demanda, pongo en el eje horizontal la cantidad y en el vertical el precio. ¿Cómo se forma una curva de demanda? La curva de demanda siempre tiene pendiente negativa. ¿Y por qué? Porque yo siempre voy a querer consumir más, esta es mi demanda, consumir más cantidad, fíjense cómo va la flecha, a menor precio. Esa es la lógica y por eso sé que siempre esta curva va a ser la de demanda. Ahora, ¿cómo se dibuja la misma curva, pero de oferta? Con una pendiente positiva. Ahora, ojo, eso no quiere decir que siempre la oferta parta desde el origen o desde cero. Puede perfectamente partir desde un plano negativo, ¿ya? Y desde ahí hacia arriba, como la estoy dibujando ahora, o bien, en un caso ideal, ¿cierto?, para efectos de dibujo y todo el tema, desde el centro. ¿Y por qué tiene pendiente positiva? Porque siempre voy a querer producir más y vender a mayor precio. Perdón, aquí los puse al revés. ¿Se dan cuenta? Entonces, el equilibrio de mercado se da donde oferentes y demandantes coinciden en precio y cantidad, ¿ya? Y para eso, si yo lo dibujo en un mismo plano, ¿y por qué siempre debo dibujarlo en un mismo plano? Porque debo ver los movimientos. ¿Cuál es el efecto? Tengo la cantidad, tengo el precio, tengo la demanda, tengo la oferta, suponiendo que parte desde el origen. Entonces, donde coinciden oferentes y demandantes, yo encuentro un Q de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Cuáles son los posibles movimientos que se pueden dar en estas curvas de oferta y demanda? Primero, siempre la oferta y la demanda aumentan hacia la derecha, como lo ven en el color verde acá, y con la flecha que les acabo de escribir. La demanda, por otra parte, también aumenta, y por eso le vamos a poner el signo positivo aquí, aumenta hacia la derecha. Y si hubiese cambiado una situación, yo hubiese tenido un nuevo equilibrio de mercado, este era sub 0, ahora le pongo sub 1, con un nuevo precio, o sea, con un Q de equilibrio 1, y con un precio de equilibrio 1. ¿Se dan cuenta? Y al revés, disminuye todo hacia la izquierda. ¿Qué cosas hacen que se mueva la curva de oferta y que se mueva la curva de demanda? Por ejemplo, no pueden mencionar que cambios en el precio van a hacer que se muevan las curvas, porque con cambios en el precio, yo lo único que voy a lograr en esta parte es moverme, y para ello permítanme dibujarla nuevamente para que les quede un poco más claro, porque esto que dibujé aquí son movimientos, ¿cierto? Porque se mueven las curvas de oferta y demanda. Aquí tenemos demanda, aquí tenemos oferta. Si yo indico que por un cambio de precios la oferta o la demanda cambiaron, estoy en un error, porque el movimiento o cambio en el precio es una consecuencia de un cambio o que yo me traslado
a través de la misma curva de demanda. Es decir, no han cambiado mis gustos, no han cambiado mis preferencias, no cambió mi ingreso, porque la demanda sigue siendo la misma. ¿Qué cosas hacen que efectivamente pase el caso de arriba, donde se puede, por ejemplo, aumentar una demanda? Si, por ejemplo, hubiese aumentado el ingreso de las personas. Si aumenta el ingreso de las personas, a mí me cambia la estructura de consumo y por lo tanto sí me aumentaría la demanda. O, por ejemplo, factores tecnológicos que hacen que mi consumo sea más eficiente, o visto por el lado de la producción, que la producción sea más eficiente. Entonces, además de eso, cambio en factores tecnológicos. A lo mejor cambio en la política nacional. Hizo que, por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Inflación, guerras, cambio de gobierno, reforma tributaria, reforma constitucional, ya van 5 cambios. Creo que son varios como para poder tener esta economía inestable. O sea, si vemos la situación actual, entre la demanda y oferta lo que se está dando es este movimiento, porque se están ajustando las rentas disponibles, la gente está quedando sin trabajo, otras también han hecho una buena labor, a lo mejor han tenido suerte y han tenido mejor pasar, digamos, pero el tema está cambiando sí o sí. Entonces, en el concreto, pequeños, ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, cuando a mí me indican 2 curvas, una de oferta y la otra de demanda, primero debo identificarlas. Entonces, por ejemplo, suponiendo que yo tengo 2 ecuaciones, P es igual a 1400 menos 4Q, y por otro lado tengo P que es igual a 200 más 8Q, ¿qué debo hacer yo para encontrar el equilibrio? Lo primero, identificar cuál curva es de oferta y cuál es de demanda. Siempre tengo que tener o tratar de tener, primero, la ecuación la despejo, el precio en función de la cantidad. Lo primero, porque puede que me presenten esta misma ecuación diciendo Q es igual a algo. Entonces, el primer paso que debo hacer siempre es despejar la P. Y por otro lado, determinar cuál es de demanda y cuál es de oferta. ¿Cómo veo cuál es de demanda y cuál es de oferta? Dijimos que la demanda siempre tiene pendiente negativa, ¿cierto? Yo trato de comprar más, pero a menor precio. Entonces, si por ejemplo, yo aquí hiciese la igualdad de las ecuaciones, ¿ya? Es decir, hago el despeje primero de P y pongo esta misma ecuación Q en función de P, y para que no se confundan vamos a poner ecuación A, ecuación B, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos en la ecuación A, si yo hago el despeje solamente, me queda P más 4Q, porque pasa para el otro lado, ¿cierto? Es igual a 1400. Y si yo tengo 4Q, 1400 menos P, ¿cierto? Por lo tanto, la Q sería 1400 menos P partido por 4, ¿cierto? ¿Qué me debo fijar aquí? ¿Cuál es el signo que acompaña al precio? Si ese signo es negativo, como el que tengo acá, puedo indicar que la primera curva es de demanda y por lo tanto la otra es de oferta. ¿Para qué? Para que a mí me quede claro. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Igualo las ecuaciones. A igual a B. Porque dijimos que en equilibrio, y para eso voy haciendo al tiro el dibujo, para entender los cálculos que voy haciendo. Perdón, nuevamente me equivoqué. Hay precio en el eje vertical, Q en el horizontal. No sé desde dónde parte la demanda ni desde dónde parte la oferta. Pero lo primero que puedo hacer para determinar ello, primero, cuando el precio es 0, fíjense acá en el dibujo, cuando el precio es 0, ¿cuánto vale? Cuando la cantidad es 0, ¿ya? ¿Cuánto vale el precio? Entonces, con Q igual 0, tengo que en la ecuación A, tengo P es igual a 1400 menos 4 por Q. Es decir, P es igual a 1400 menos 0. Porque está por 0, ¿cierto? P es igual a 1400. Lo único que he encontrado aquí ese 1400 es la base desde donde nace la curva de demanda.
¿Desde dónde? Del 1400. ¿Para qué me va a servir esto? Justamente para calcular después excedentes y si estamos bien en el ejercicio o no. Debo hacer lo mismo con la oferta. Entonces, en la ecuación B tengo P es igual a 200 más 8Q. Es igual a P igual a 200 más 0. O sea, el P es 200. Fíjense en esta ecuación. Parte desde el 200 hacia arriba. ¿Qué me dice eso? Que los factores productivos para poder iniciar este negocio en este rubro que estoy estudiando parten desde los 200 pesos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Encontrar el punto de equilibrio E sub 0, donde tengo un Q0 y un P0. Entonces, igualando ecuaciones, ¿qué es lo que hago? Tengo, y lo voy a seguir con este mismo lápiz para que entendamos con el equilibrio. Tengo P es igual P de oferta a P de demanda, ¿cierto? Porque en equilibrio son iguales. Por lo tanto, tengo 1400 menos 4Q es igual a 200 más 8Q. Si yo hago el despeje, ¿qué me va a quedar? 200 pasa hacia el otro lado, ¿cierto? Son 1200. El 4 pasa hacia el otro lado como positivo, tengo 12Q. Por lo tanto, voy a encontrar dentro de este ejercicio, tengo 1200 dividido 12 son 100. Por lo tanto, mi Q de equilibrio aquí es 100. Con ello, ¿qué voy a buscar después? Reemplazo este valor de equilibrio en cualquiera de las dos ecuaciones. Y con ello voy a encontrar este precio de equilibrio. Entonces, si yo tengo P es igual a 200 más 8Q y encontré que Q es 100, tengo 200 más 8 por 100. Por lo tanto, el P es igual a 1000. Y si ustedes se fijan acá, lo pongo en el dibujo que tenía con 1000. He encontrado la primera parte que me piden en todos los ejercicios, que es encontrar el precio y la cantidad de equilibrio. Luego me pueden indicar en una siguiente etapa calcular, por ejemplo, los excedentes. Me van a preguntar, por ejemplo, una vez que alcance el equilibrio en este mercado, ¿cuántos pares de zapatos se pondrán a la venta y a qué precio? Se van a poner 100 pares de zapatos a la venta a 1000 pesos. ¿Ya? Lo otro que me pueden pedir calcular son los excedentes. Y para eso quiero que pongan atención en este dibujo. Siempre lo que está bajo la curva de demanda, pero por sobre el equilibrio, se llama excedente del consumidor. Y siempre lo que está por sobre la oferta, pero bajo el equilibrio, se llama excedente del productor. ¿Ya? Y no es otra cosa más que el área de este triángulo que yo estoy dibujando aquí. ¿Tengo cómo calcularlo? Por supuesto. Tengo cuánto mide el alto y cuánto mide el largo. Y nosotros encontramos en matemáticas que el área de un triángulo es base por altura partido por 2. Entonces, para calcular el excedente del consumidor, tengo base por altura partido por 2. En el excedente del consumidor tengo la base, que es 100, bien digo, de 0 a 100. Entonces, tengo 100 por la altura. Desde el 1000, que es el equilibrio, hasta el 400 hay una diferencia de 400. Entonces, por 400 me da con 100. 1000, perdón. Por 400 y eso dividido en 2. Con ello, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, si tengo 1000 por 400
dividido por 2 me está dando 200.000. Entonces, el excedente del consumidor es de 200.000. Este valor no lleva unidad monetaria, porque si se fijan, estoy multiplicando precio por cantidad, ¿ya? Es solamente un área, se le llama beneficio neto. ¿Y cómo calculo el excedente del productor? Lo mismo, tengo una altura de 1000 a 200, es decir, 800, ¿cierto? El excedente del productor, por otro lado, tengo base por altura partido por 2, y eso es igual a 1000, porque es la misma base, ¿cierto? De aquí hasta acá. Perdón, erré en los números, permítanme corregir el cálculo. Acá era 100 y aquí era 100. Me confundí entre el precio y la cantidad, discúlpenme. Entonces, si tengo 100 por 400 dividido 2, me da 20.000. ¿Ya? Y en este caso también es 100 por la altura, y la altura ¿cuál tengo? De 1000 menos 200 es 800. Y también partido por 2. Y si saco los cálculos, 100 por 800 dividido en 2 me da 40.000. Entonces, ¿cuál sería el excedente total? La sumatoria de este triángulo más ese triángulo. ¿Y cómo lo calculé? Excedente total es igual a excedente del consumidor más excedente del productor. Es decir, el excedente total es igual a 20.000 más 40.000. Con eso tengo un excedente total de 60.000. Ese es el modo de desarrollar todos los ejercicios, y siempre preocupados de la gráfica. ¿Qué es lo que les pido yo en los desarrollos? Por favor, detrás de un mismo ejercicio, indiquen el desarrollo de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te podría pedir calcular estos excedentes? Si yo te digo, calcule el excedente del consumidor y del productor y el bienestar social de la situación, si es que, de la situación definida, en este caso como excedente total. ¿Ya? Con esto, en general, chicos, los ejercicios de equilibrio de mercado son lo mismo. Como tips, ¿cuál es lo importante? Y se los voy a destacar aquí. Primero, entre las curvas de oferta y demanda que nos vayan a entregar, identificar cuál es la de demanda y cuál es la de oferta. Para ello, despejo en base de Q en base de AP para determinar cuál es el signo que acompaña al precio. Si acompaña un signo negativo, se va a determinar qué es la demanda, y si un signo positivo, se va a determinar qué es la oferta. ¿Cómo veo la primera parte? Hago Q igual a 0 para poder ver dónde están cortando el eje estas curvas, de manera de poder hacer el cálculo después de los excedentes. Luego, igualo ecuaciones siempre y ocupo las ecuaciones originales. O si hice bien el despeje, puedo ocupar las que hice de reemplazo, la que me sea más fácil de utilizar. ¿Ya? En este caso las originales porque estaban parejitas, no eran de fracciones, era mucho más rápido trabajar con ellas. Cuando las igualo, encuentro la cantidad de equilibrio o el precio, si es que despeje el P. Y luego esa incógnita la reemplazo en cualquiera de ambas ecuaciones para poder encontrar el valor de la otra incógnita en equilibrio. Luego de eso, siempre dibujo calculo los excedentes, tal como lo hice acá, ¿cierto? Y me preocupo de realizar este dibujo, donde tengo siempre el triángulo por sobre el equilibrio, pero bajo la curva de demanda, es excedente del consumidor, y el triángulo bajo el equilibrio, pero por sobre la curva de oferta, es el triángulo de acá, excedente del productor.